Raúl, Argentina tuvo el jueves de esta semana una noticia buena y una noticia mala. Vamos a comenzar con la mala, que fue la derrota Frente a de Croacia. 3-0 frente a Croacia, que yo me imagino que la demanda por psicólogo en ese país del Cono Sur debe haber brincado. La buena es que ese mismo día el Fondo Monetario aprobó el directorio, el acuerdo stand-by, que le abriría una ventana de financiamiento de 50.000 millones a una economía que ha estado sufriendo los embates de un mercado que no parece estar creyendo en el curso que llevan las políticas macroeconómicas. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo tú ves la situación en Argentina? ¿Te preocupa? ¿Tú crees que Macri podrá salir de esto? Bueno, en realidad es una puesta en marcha. No hay ninguna garantía al respecto. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una restricción política. En un año, próximo año, hay elecciones presidenciales en la Argentina. Y los ajustes que son necesarios hacer en Argentina son ajustes de precios y tarifas del sector público, de los servicios de electricidad, de los precios internos de los combustibles, porque esos son los que generan el gran déficit, que luego requiere un financiamiento externo, que se traduce en un déficit de cuenta corriente que hace a Argentina vulnerable. Entonces, cerrar esto sin generar descontento es casi un acto de magia. O sea, entonces, es fácil cerrarlo, pero seguramente la protesta popular tiraría al gobierno o haría a Macri perder, entonces sería peor porque vendría un gobierno populista al estilo de Cristina Kirchner. Entonces, el fondo creo que ha entendido y no está exigiendo un programa de ajuste drástico, está dándole tiempo y más bien estos recursos se están poniendo sobre la mesa de forma gradual para que Argentina pueda retirar la deuda de corto plazo que tiene con los mercados y sustituirla por este financiamiento con un organismo bilateral, como el Fondo Monetario Internacional, que puede ser más paciente que los mercados, mientras le da tiempo a Argentina para corregir estos desequilibrios macros importantes. Entiendo la estrategia, pero el diablo está en los detalles. Entonces, si Macri hace el trabajo gradualmente y su equipo, y el fondo muestra paciencia y apuesta a este gobierno, es posible que le salgan los números, pero se ve complicado. Sí, se ve complicado. Se ve porque muy complicado. Es que uno ha estado viendo desde que él asumió en el 2015, creo que fue el 10 de diciembre, que la parte fiscal, que es la que a mí más me preocupa, está el consolidado con un déficit que ha venido subiendo. O sea, 5, yo pensé, 6%. y él prometió que iba a bajar casi 7 el año pasado, 6.9. Tú dices, bueno, pero entonces te han pasado casi 3 años, 2 años y pico, no has logrado por lo menos estabilizarlo, ¿no? Te sigue subiendo. Hay un problema de un exceso que no lo tienen ustedes en México, de exceso de empleo, de personal en la administración pública, una cosa anormalmente alta. Todos estos subsidios que tú planteas, energéticos, transporte, etcétera. El argentino, hay que decirlo, es una sociedad desde los tiempos de Perón que por alguna razón parece ser que bajo el principio aquel de los descamisados le inyectaron un gen que entienden que ellos tienen derecho a todo sin asumir ninguna responsabilidad. Entonces, desmontar eso, yo sé que es duro y políticamente costoso. Uno pensaba, sin embargo, que con Macri, cuando él gana y se veía este punto de inflexión, como que él iba a aprovechar para tratar de hacer más. Pero obviamente que le tuvo bastante temor al costo político y de que todo se fuese a revertir. Y lo entiendo, uno está viendo Jordania ahora, el fondo echándose para atrás. Brasil mismo. Todo el mundo, o sea, donde quiera que hay que tocar precios, lo que se llaman los precios mentirosos, que te generan subsidios, la gente teme, como que no se atreve. Aquí mismo en Dominicana, el tema de la tarifa lo tenemos congelado, como que eso vino escrito en la tabla de Moisés, no se mueve, o sea. Entonces, pero estoy preocupado, porque yo luciría que el mercado como que se cansó o se está cansando. Mira, claro, yo creo que Argentina tiene, porque hay
esta gente que el equipo macro que alrededor de Macri no son unos tontos. Algunos de ellos son gente talentosa, que ha vivido en crisis, estudió, hizo sus tesis doctorales en Estados Unidos de las crisis argentinas. Entonces, la pregunta es, ¿hemos aprendido algo o nunca aprendemos nada? ¿No? Es una pregunta clave. Yo veo que hay un tema de fondo y ese es un gran contraste con México. El tema de fondo es qué sectores son rentables y competitivos en Argentina versus los que no lo son. El campo argentino, la agricultura es de clase mundial. Sí. Entonces, y la ciudad, que es donde están los grandes grupos urbanos, donde hay manufacturas, no lo es. Entonces, esa cosa que en México tomó 20, 30 años, que metió a México al NAFTA, que fue una transformación y que generó lo que yo llamo un músculo elástico de exportación. En México se devalúa el tipo de cambio y las exportaciones se disparan en las manufacturas. Sí, sí, sí. En Argentina no, porque en Argentina tú exportas commodities, trigo, carne, soya, cuyo precio internacional está dado. Si sube el dólar, gana mucho dinero los hacendados y le cuesta muy cara la carne de la gente en la ciudad. Entonces los políticos son sensibles a ese. Para mí esa es la trampa argentina, que ni los populistas ni tampoco los liberales lo han podido resolver. Y ese sigue siendo el mismo problema. Yo creo que ese tema, porque lo que tendría que hacer Argentina es flotar libremente y dejar que el tipo de cambio encuentre su nivel y generar una capacidad de exportación, porque Argentina tiene capacidad, son gente bien preparada. Tiene recursos humanos, los más calificados junto con Chile. Por eso, pero requeriría un periodo de ajuste. Y mantener un tipo de cambio relativamente subvaluado un rato para crear ese incentivo de crear una infraestructura exportadora que no sea solamente commodity en Argentina. Y por alguna razón, por alguna desgracia, no lo ha podido lograr Argentina y hoy sigue siendo ese el gran limitante de una solución rápida vía el mercado para Argentina. ¿Tú piensas que quizás ellos dilataron mucho el tránsito del modelo de sustitución de importaciones? Porque México sí brincó rápido al esquema, que se dio cuenta que el futuro estaba por el lado de la exportación de manufactura y productos cada vez de más alta tecnología, porque México no se ha quedado en la simple manufactura, está metiéndose en productos de valor agregado. Pero es verdad, si tú observas bien, Argentina, bueno, te exporta mucha soya, mucha carne, pero ¿y qué? O sea, ¿dónde está la manufactura argentina que tú digas? No es competitiva. Hay algunos startups ahora de muchachos jóvenes en la Argentina tratando de exportar apps, etcétera, pero todavía eso toma tiempo. Mucho tiempo. Pero hay un vacío en ese rango de la manufactura donde ellos no están presentes. Sí, entonces ese es el problema fundamental, porque cuando tienes una economía no elástica, los ajustes de precios relativos del tipo de cambio básicamente redistribuyen ingresos hacia los sectores exportadores que a su vez no son elásticos, no emplean mucha gente. Y entonces eso genera un incentivo de que siempre traten de capturar la renta del campo y lo hacen a través del tipo de cambio, porque podrían usar instrumentos fiscales más eficientes y dejar que el tipo de cambio refleje la competitividad argentina. Sí, yo creo, Raúl, también que los países que hemos estado más cercanos a Estados Unidos, por alguna razón, habría que sentarse a analizarlo, mostramos una mayor apertura al capital extranjero, a la inversión extranjera, incluso en esa área de la manufactura, lo veo en Dominicana, otros países de Centroamérica, México, que algunos países del Cono Sur, que siempre vieron a Estados Unidos como con distancia, con reojo, uno no nota en Argentina esa... Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Nueva York, tenía compañeros argentinos en la universidad, y ellos no se sentían cómodos, o sea, tú le notabas como contra Estados Unidos una actitud de que este es el imperio. Sí, México no, el Caribe, Centroamérica no lo vimos así, lo veíamos como un socio al cual tenemos que sacarle provecho y ojalá vengan con capitales. Pero uno no lo ve en Argentina. Mira, no sé yo creo que el problema, ahí hay un problema yo vuelvo a insistir, de precios relativos, porque cuando vienen los boom de commodities, entonces es tan bien el campo que le puedes extraer impuestos de exportación, le puedes poner un tipo de cambio sobrevaluado y aún así funciona, pero esos periodos largos de tipo de cambio sobrevaluado no permiten crear la capacidad de exportación de otra cosa que no sea el campo.
Recuerda que Argentina es un país rico en recursos naturales, no solamente tiene la agricultura, tiene gas, tiene petróleo. Entonces, es la enfermedad holandesa. Sí, es un Dutch disease, ellos lo tienen, cada vez que se disparan los precios sin darse cuenta, Dan un boom. dilatan, Sí, dilatan la necesaria conversión a una economía de manufactura. Vamos a una pausa y venimos a hablar entonces de Donald Trump.